triste y muy nervioso, sobre todo nervioso no tenerte a mi lado. Ay, La verdad te bueno, lo digo. Perdón. Ya sos como un apéndice en mi vida. ¿Qué piropo? Era el peor para... Sobre todo en las épocas que se vienen, ser un apéndice puede que Sí. sea algo muy importante Sí, para vos. Totalmente. Quiero tenerte de apéndice por si me sacan el mío. Está bien, pero vamos a ver cuántos dólares te lo voy a cobrar, lo único. Yo quiero que vos seas mi apéndice. ¿Por quiero cuántos que... dólares? Empecemos a cerrar por las dudas ahora. ¿Cuántos dólares pagas mi apéndice? Por tu apéndice y... Pensalo bien. Y yo estoy en un $200. Ni en pedo te vendo el apéndice por $200. ¿Qué? ¿Te parece poco? ¿200 Chicos, dólares? ¿cómo vas a comprar un apéndice por $200? Son 200 lucas. Pero Son 200 lucas. pero la idea es que vamos a vender órganos para sobrevivir. Y bueno, pero... ¿Yo qué hago con 200 lucas? ¿Cuánto vivo? Y tirás. Menos de un mes, una semana, Ay, 2 semanas. Te vas a Vital, haces una buena compra y tirás. Vas a Nini, claro. Claro, haces una compra en un Comprás mayorista. unos packs de papel higiénico. Claro, y chao. Pero pará, si vos sin el apéndice, ¿podés vivir? O sea, ¿podés vivir tranquilo? ¿No podés sacarte extirparte el apéndice? No Y sé vivir. para qué sirve el apéndice. ¿Sí, no? ¿Te podés sacar el apéndice y seguir viviendo? Ah, ¿no sirve para nada? Ah, entonces por $200 sí. Arre, no, mentira. No, pero sí, ¿cómo no vas? Para nada de nada. ¿Y para qué lo tenemos? Ah, mira, acá nos dicen, un apéndice órgano menor, nos dicen. ¿Y qué quiere? Me gusta. ¿Y cuáles son los órganos mayores? El corazón. Mirá, el corazón, los pulmones, el corazón. Los riñones. Los riñones. O a un riñón sí estoy. Para comprarte. ¿A cuánto? A $2.50. Ni en pedo, Lau. ¿Es poco? Es muy poco. Pregunta, a ver, el chat nos puede contestar a cuánto comprarían un riñón. ¿De qué hablaban? Me parece, ¿A cuánto sí. comprarían un riñón humano? El cerebro. El cerebro, claro. No, pero yo el cerebro de Barto no lo quiero. ¿Qué hago con el cerebro ¿no? de Barto? Y Bueno. no creo poder hacer mucho. Y no, Ah. va a ser mucho para vos. Sí, seguro. No vas a poder manejarlo. ¿Estamos para meter Manuel Wirtz? No lo metiste, ¿no? No, todavía no. Yo te estaba está bien. esperando. Bueno, perfecto. No te pongas así, no te ofendas. Loquita, me pongo loquita. Para colmo no tenía datos, así que he perdido todo tipo de comunicación, viste, que Sí. me dejaron de llegar. Ah, no, es verdad. En no un te llegaban. momento dije, bueno, esto no sé qué pasó, se enojaron. Mirá la foto que te pusieron. Y que todo el tiempo yo estaba así, muerta. Señores y señores, es viernes. El domingo se vota la puta madre. Y ahora, bienvenidos a la cúpula. Anoche pensé en pasarte a buscar, que estés lista a las 10, invitarte a cenar a esos sitios que nunca te llevo. Y a la luz de la luna, confesarte un deseo. Emoción, diversión. A la orilla del mar, diré frases de amor, iremos a bailar. Beberemos andor. Y a la hora en que las princesas se Tengo enamoran. unas ganas de tomar un rosado. ¡Esta noche! Hoy toma un rosado. No tienes ganas de un rosadito frío. Olvídate. No me gustan a mí las bebidas rosadas. A mí no me gustaban, me parecían algo verguero, pero Verguero. de golpe lo ¿Verguero o probé. viagrero? Depende, Ok. depende la persona. Pero lo probé frío, verano, está muy bien y tiene un pedo similar al del champán. Ah, ¿sí? Tipo gracioso, divertido, te pones como feliz. Yo no puedo tomar automáticamente. champán, ¿sabías? ¿No? No puedo consumir champán porque vomito. ¿Vomitás automáticamente Sí, o, sí. o a la larga? No, vomito automáticamente porque cuando era pibe fui a bailar a La Zorra de San Bernardo. Un boliche que se llama La Zorra. ¿Fuiste? ¿Flor fue? Flor fue. Sí, mirá. ¿Qué chota es la zorra? La de San Zorra Bernardo? era un lugarazo. Era Es un poco lugarazo. fuerte. Era un lugarazo La Zorra, un boliche de San Bernardo histórico, icónico. Y salí a bailar ahí con un par de compañeros. Y tomamos champán, creo que el champán era Federico de Alvear, una marca más verga, que valía 50 pesos la botella. Y terminé vomitando como un sacado toda la noche y a partir de ahí me quedó como el estigma del No, champán. yo no tomo champán en todo el año. La única etapa en la que tomo champán es de diciembre, tipo Navidad y Año Nuevo. De hecho, con una amiga Lula solo tomamos champán. ¡Qué lindo! Porque nada, viste, mezclar esas cosas no está. El tema es que te apaga. Te apaga O la tele, sea, ¿no? y a mí no me apaga la tele ningún alcohol en particular porque soy muy... Pero a mis amigas, tipo, se olvidan fragmentos. Pero a vos te gusta ponerte bien en pedo, ¿no? A mí me gusta el alcohol. ¿Vos te gusta ponerte Alcohólica. Te gusta estar bien borracha. Pará, el riñón... A mí me gusta. Una consulta, ¿está el... Está bien, ¿ves? De 2.000 de $2.500 hasta $5.000, ¿ves? Pago un riñón, tal cual, mecha. Igual, para mí sigue siendo poco, porque vos pensás que vos lo vendés y te ganás... Sí, Sí, viene, te viene. ganás... Bueno, Viene, caigo con ella.
Si querés, sí. O ¿Sí? sea, no va a haber cupulences. No importa, no importa. Bueno, listo, ya está. No, ¿qué cupo? No le importa la cupula, le importa la fiesta a esta persona. No hay fiesta, o No sea, no hay importa, tal fiesta. no importa, No, no. tené cuidado, Lautaro, No, no, no. No hay fiesta. Yo voy a ir a remamarme, o sea, no voy a ir a. Bueno, está bien. Ah. ¿Vos vas a llevar el sonido? ¿Qué sonido? Ah, ¿el parlante? Me prometiste. Lo tengo en el departamento. perfecto. Lo llevo. Sí, acá ya estás invitada, Mechi. $5.000. Una Pará, Monjam. ¿el control del aire acondicionado está adentro? ¿Está por ahí? Estoy más acalorado que ayer Argentina. Yo estoy viviendo, nunca en mi vida había usado tantas camisetas de fútbol, de hecho por ahí es la primera vez, de hecho. El calor, ¿qué es eso? Ah, mirá, en la zorra. En la zorra, Hay mirá. flor en la zorra. No, mentira. ¿Esa es Flor? Ah, no sos vos, Ah, no. ¿Sos vos? Ah, sí. ¿Cuál? ¿La colorada? ¿La colorada o no? ¿La colorada sos vos? ¿Vos sos colorada? Mentira. ¿O te no, tenís la de sé. morocho o te tenís No, de, tenías boluda. de colorada? Ese es el color de ella. ¿Cuál es tu color? El de ese, el de marrón, ahora. claro. Ah, re hueca. Me gusta el colorado. ¿No te gusta a vos? Pará, a ver, hacemos un zoom ahí, mirá. Eso es Flor en la zorra de San Bernardo. Mirá Flor. Mirá Flor, ese look es muy, ¿qué año? ¿2000 cuánto? ¿2004? Mirá. 2012. A mí me gusta el colorado. Estabas muy, ¿cómo que se dice? Rockera, no. Rolinga. ¿Está ahí el aire? No ¿Por qué? entiendo, no entiendo lo que me está diciendo. No, nadie contesta. ¿Querés que me vaya a buscarlo total? Sí, me Hoy estoy cagando de estoy calor. muriéndome mucho. Che, boludo, mirá Flor en la zorra de San Bernardo. Pará, ¿y la compañera quién es? Acá me dicen, el Fede de Alvear es veneno, te arruina el apéndice. Boludo, el Fede de Alvear es un veneno. Ah, ¿vos cabeabas, Ramiro, cabeaba Fede de Alvear? No podés cabear más. Ah, pues se murió. Ok. Che, ¿quién es la compa que aparece ahí al lado de Flor? ¿Es una compañera de... una amiga, pero es compañera de giras? ¿Es con la que salía de caravana? No, es tremendo esa foto. Mirá vos, boludo, ¿cómo está ahí Flor de Caravana? Sí, la zorra es un gran boliche. He tenido, igual no he ido tanto, pero las veces que fui terminé más puesto que Canal 13 a lo de mi viejo. Una... Me ha puesto que la carrera de autos los domingos. Sí, que te sé lo Que te de, sé lo- lo de mi abuelo. Tremendo. Tremendo. No, nunca fui a la zorra. ¿Dónde queda? En San Bernardo, en el centro. Pará, la avenida, así como la avenida 3 es la avenida icónica de Gesell, Sí. la Chiosa, ¿no? Es la avenida icónica de San Bernardo, donde están todos los boliches. Creo que es donde están todos los lugarcitos, los restaurantes, paquetes y están los boliches. Y después estaba la zorra, después había otro, que era, no me acuerdo el nombre, pero era también un boliche, un histórico boliche de San Bernardo. No tengo. Qué lindo. Bueno, ahí estaba, Flor en la zorra. Flor la zorra, sí, no. Además, ¿no sentís que la cara de Flor, o sea, la mirada Está de Flor en la zorra. es igual a la de arriba? ¿A la pintura de arriba? ¿Qué pintura? La- ¿Viste? Los ojos de Flor son iguales a los Está ojos mimetizada en la zorra. porque ella era la zorra. Ella era la dueña del Está local. re feo decir eso. Porque Ella Flor es la era dueña. zorra. Era la dueña. Sí. ¿Te acordás? Con Meli Discoteca. Ellas habían emprendido en ese momento en San Bernardo y se habían puesto un barcito. Ahí ves. Y Meli pasaba la música. Meli Discoteca era accionista mayoritaria de la zorra. Sobre todo. ¿Te acordás cuando estaba re de moda bardear a alguien y decir, sos re zorra? Pollo zorra, Pollo zorra, enfrentás conmigo y con él. Pollo zorra, ajá, pollo zorra, con los pibes te vamos a caer. Es fuerte. Y bueno, toda la cumbia es horrible la letra. Sí, bueno. Pero antes me acuerdo que estaba re de moda decir, ay, sos re zorra. Sí. Ahora desapareció eso. Pero a mí me da gracia ahora si te dicen sos re zorra. Gracias. Sí, olvídate. Me encanta hacerlo. Ahí está, dale, viernes. Y racataca, boom, boom. Mientras me explota. Hoy me voy a remamar, hoy me voy a recontra remamar. Uy, no. Voy a tomar net, party, birra, vodka. Voy a tomar todas las bebidas posibles. Quiero estar recontra recopete. ¿Cómo dice? Racatacapapum, bum. Suerte el mismo día que festejo mi cumpleaños. Alerta meteorológica en La Plata. ¡Cortame esto! ¿Qué te pasa, Lautaro? ¿Qué te pasa? Quiero empezar el hashtag. ¿Ya? Ah, son y 20, son y claro. 20. Yo para mí yo llegué hace 2 minutos. Ya estamos medio tarde. Ay, no. ¿Me parece? A mí me gusta la primera parte. Y ya murió. Ay, Tenés que aceptar que lo vamos con. Pero nos podemos divertir en el hashtag. sí. Ay, tengo una alergia, mirá. Me parece que no es alergia, me parece que estamos los dos enfermos. Sí, puede ser. A mí me duele un poquito la garganta. Señores y señores. Hashtag, Hashtag. perdón. No estaba esperando eso. ¿Podemos ir de nuevo, Meli? Sí. Pero pará, no tenemos que mirarnos. Vos mirá para adelante. No, yo sé. pero- Tenemos que coordinar Sí, al mismo sin tiempo, mirarnos. sin mirarnos. Ay, Lautaro. Pará, porque quiero que ¿Qué querés? aparezca cuando menos te lo esperes y que lo sepas coordinar.
¿Por qué me haces estos juegos? Que era un estornudo, estúpido. Pará, cortá la música. Cortá. Es igual a un estornudo, no lo había dado cuenta. Pará, pues me acaba, o sea, se me rompió la Matrix dándome cuenta que es un estornudo. Pará, hagámoslo de vuelta, pero estornudo. Vos lo haces. Pero vos decís hashtag. ¿Estornudo? No, digamos sé, hashtag. no sé. Ok. Se preocupa. Sí, yo me preocupo por estas cosas. Amo el contenido. Por favor, que sean las elecciones. Necesito que termine. Ay, Dios. La pelotudez nos inunda. Lo que se inundó fue mi lavarropas también. ¿Sabes que tengo un quilombo también en la ropa? Un tema con el lavarropas. ¿Qué pasa? Ah, no hay señal. Para Nos que esté sacaron. actualizando la tanda, ahí está. A ver. Señoras y señores, hashtag. Las ¿Ese es el noticias. primero? Sí. Las noticias más importantes de la jornada en redes, claro, ¿qué es lo que pasó en estas últimas horas? Nosotros te lo contamos, quédate tranquilo. No te pongas nervioso, que nosotros estamos acá para contártelo. Ay, te voy a- Perdón, Meli, discoteca, que tiré todo ahí. Nos rompieron el invicto. I'm sorry. Porque ayer. I'm la zorra de San I'm la Bernardo. Ayer sufrimos la derrota de la selección argentina, que cayó 2-0 ante los Uruguayo Boys, dirigido por Marcelo Bielsa, en la Bombonera, que estaba media bufada, y de esta forma resignó el Sí, invicto hay que- en las eliminatorias mundialistas. Bielsa es argentino. Bielsa es argentino. Qué traidor. Ah, bueno, hay un montón de argentinos que... Pero qué duro ganarle a tu equipo. bueno, Gareca fue técnico de Perú, Peckerman fue técnico de Colombia, ¿o no? Peckerman es O es argentino ahora. también. O sea, estás nombrando todos Es argentino, es argentinos. argentino. Pero igual seguimos punteros. tranquila. Peckerman, ¿no hay un tenista? No, Schwarman es Schwarm- ese. El Peque Peckerman. ¿Quién es el Peque Peckerman? Se caga de risa. Es el Peque Schwarman, boluda. ¿Seguro? ¿Te imaginas un tenista que sea el Peque Peckerman? Me encantaría. Veo papetes. Sí. El Pete Peterman. Bueno, pará. A ver, tenemos algunos videos porque Messi bardeó. ¿Vos viste eso? Messi estaba re enojado ayer. Hubo un jugador de Uruguay que empezó a ser así. Sí, se lo dijo a su señora, aparte. Un desubicado, pará, tenemos Pero se el lo video. hacía de Paul, me parece. Se lo hacía a alguien. Mirá lo que dijo Messi. A ver. Igual no creo que hayamos sido muy superados. Obviamente nosotros Opa. intentamos hacer nuestro juego y ellos nos salían muy rápido a la contra, con espacio. Ellos son muy buenos para hacer eso, porque tienen jugadores muy buenos como Darwin, De la Cruz, gente en el medio que es muy dinámica y, Ese Darwin me cayó y mal. llega. Y después, bueno, cuando se pusieron en ventaja, es más fácil manejar la pelota. Nosotros nos empezamos a desesperar un poco porque no encontrábamos los espacios, porque no encontrábamos el juego, las ocasiones y bueno, pasó un poco eso, pero no creo que hayamos sido muy superados. Creo que fue un partido muy Pero no habló de muy la igualado, que, No, pero eso es otra cosa. que tuvimos ocasiones de los dos lados y ya está, pero sí que nos sentimos Bueno, ahí estaba. incómodos y no pudimos hacer Ahí estaba lo Messi. que solemos Y después, viste que, bueno, hablando de Bielsa Sí. vio al cuerpo técnico de Argentina y se encariñó. Con Aymar, ¿o no? Con Aymar, sí, con el payasito, con el Little Me da una Clown. ternura ese hombre, tiene pinta de que es bueno. Sí, tiene pinta de buenazo. A ver, tenemos el video de Bielsa con Aymar abrazándose. Qué lindo momento. Mira esto. Mira cómo se abrazan. Hola, negro. Pero sí somos mujeres del espectáculo, Claro. le dijo. Vení para acá. Mirá qué abrazo sentido. Qué viejo que está bien. Mirá, le debe haber dicho, te estoy orgulloso de vos, algo así. Qué fenómeno. Ahí estaba. El abrazo de Bielsa con Aymar. A mí me cae bien Aymar. A mí también. Perdón, Bielsa. A mí me cae bien Bielsa. Lo que me caen mal son los fanáticos de Bielsa. Pero Bielsa. ¿Tiene muchos fanáticos? Y hay una escuela bielcista. ¿Pero que- de qué club es? ¿Por qué te cae mal? No, a mí no me cae mal, me cae bien. Me caen mal los fanáticos empedernidos de pero Bielsa. vos decís Bielsa y ¿en qué club pensás de Argentina? No, pienso en la selección argentina y pienso no. en él como técnico, es un buen técnico. No es que está identificado con un club. ¿Y con qué club está identificado Bielsa así fuertemente? No sé, bueno, no importa. No te veo la cara. Newell's. Con Newell's, ¿no? Con Newell's. No importa. Pero no sé si pienso en Newell's cuando pienso en Bielsa. Bueno, no importa, tal vez mucha gente sí, estos son percepciones personales. Y después, por último, tenemos el abrazo de Riquelme con Messi. Ese lo vi. ¿Lo viste? ¿Te gustó? Ese lo vi. ¿Me gustó? Yo no lo vi. A ver. El abrazo de Juanro. De Juan Roman Rijkaard. ¿Te imaginas que en inglés es así? Juan Roman Rijkaard.
Ahí está, mirá, el abrazo con Mechi. Ah, es que Messi para mí lo ama a Riquelme, ¿eh? Sí, obvio que lo ama. Lo quiere de verdad. Además, Riquelme lo apañó mucho a Messi en sus años mozos cuando... Míralo. Mirá, se quieren. No. Es como un Aparte tío. es todo un momento político para Riquelme, ¿no? mirá. De esa elección sí podemos hablar porque no hay veda. Riquelme está por enfrentar a Mauricio. Sí. Así que es todo un gesto también esto. No, el tema- Habla por sí solo la imagen. El tema es que tuvimos mala suerte de que haya perdido Argentina, porque viste, empiezan a correr todos esos fantasmas. Y no, pero bueno, justamente justamente lo que decían es que las declaraciones habían venido en contra. Claro. El tibia, viste lo que discutimos ayer, que igual no estoy de acuerdo con marcar eso, pero digo, algunas voces decían eso, como bueno, también no le fue. Y lo que sí, el que no falla acá es Mufasa. ¿Quién es Mufasa? Sí, porque vieron que él lo que nombra como ganador lo aniquila. Y justo había estado en un programa. Bueno, vamos a seguir con las noticias. Escándalo de... Perdón, ¿tenemos otra cosa? Contra Uruguay siempre, Ahí está. siempre es así. Es así, lo amo. Nada, prefiero no decir lo que pienso, pero bueno, esta gente tiene que aprender, la gente joven tiene una buena camada, una buena selección, pero tiene que aprender de los mayores a respetar, porque este clásico siempre fue intenso, duro, pero siempre con mucho respeto, así que tiene que aprender un poquito. Contra Uruguay siempre... Messi. Ahí le sale el papá Messi, porque aparte él es de cáncer. Él se reenoja cuando yo hablo de los signos. Sí, un poco sí, pero está todo No bien. puedo decir nada, loco. No, Voy a no, traer no. a Diana, la vamos a reemplazar una semana de Diana. Pero vos viste lo que le hizo el jugador de Coso. ¿El Pete? Re desubicado. Sí, pero igual estaban todos bastante sacados. Pero eso ya es como, parece una joda del colegio eso. Sí, son medio chiquilines. Claro, re Me bobby. cayeron bastante mal los jugadores uruguayos. Escándalo de libertarios en Córdoba, totalmente sacados. Ramiro Marra formó parte de la pelea a golpes de puño Sí, se cagaron a trompadas en el cierre. entre Oscar Sago y Fernando Cerimedo tras el acto de Milei en Córdoba. El motivo, los lugares en la foto final. No, No. mentira, esto es real. Hablando de los chiquilines de Uruguay. Para esto no puede ser real, no lo puedo Sí, creer. sí, te juro. A ver, mostremos el video. Ahí está, mirá. Ahí está Marra, que es el de... Marra es el de blanco, está la policía de Córdoba intentando separar, hay Mirá cómo dos, se va. hay una riña, se lo llevan, ahí está Marra, recaliente, hablando a las cámaras. Se pelearon por el lugar en la foto final, no pueden ser tan tontolones. A mí lo que peor me pone de todo esto es la secuencia de la poca profesionalidad. Eso Sí. es lo que más me preocupa, como que es todo tan adolescente. Perdón, ¿qué? ¿Usaron las fotos de la Marcha del Orgullo en Córdoba para simular que era la movilización de ellos? Sí, eso. No olvidar que es Veda, gracias Meli. Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué estamos...? Bien, bueno, pasemos a la siguiente noticia. Perdón por la tos. Ah, Durante su presentación ante empresarios en el Consejo Interamericano de Comercio, Massa tosió. Y, ¿cuál era? Era como el superpoder, ¿entendés? Como te tira un maleficio, toses. Al nivel que hemos llegado, no se puede toser. me mata además que, como la kriptonita de Superman, es la forma de vencer a Milei es con tos. Ay, Dios. Tremendo. Me quiero morir. A ver, ¿tenemos el video ese para verlo? La cuenta comercial argentina va a ser mayor. Perdón por la tos. La cara, Espero la que a cara. ustedes no les moleste. Está como loco. Es un chicanero. Es muy chicanero. Nació para... Después, para provocar obviamente, gente. la cuenta... Pero yo siento que ya está en chicana. Yo siento que ya está en chicana secundario. Y estamos todos medio en secundario, se ve. Sí. Estamos entrando en eso. Por otro lado, Bizarrap Sí, ganó. ganó todo. Todo, es un genio. Es un genio, Bizarrap. Con... Ama loca como tú. Las mujeres facturan ahora. Las mujeres facturan. A mí no me llegó todavía esa etapa, pero bueno, No. que me pase unos ¿Cómo tips que no? Shakira. Necesito un piqué para después divorciarme y hacerle temas. Tenemos video de Shakira, creo, ahí lo ponemos porque ganaron el premio a la canción del año. Del ano. De la canción del ano, gracias a la Bizarrap Music Session, volumen 53. Y la colombiana le dedicó el tema a los hijos y dicen que tiró chichones a Piqué. Ah, ¿le tiró? Bueno, Que ya tiró está unas igual, cositas. reina. A ver, tenemos el video de Yakira. A ver, A mis hijos, canción del ano. Milan y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz. Les he prometido Opa. que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa. ¿Por qué esa porque risa? Se lo merecen. Así que desde ya estoy pensando en lo que está por venir. Y las canciones que voy a escribir. Muy bien.
en la gira, en el público con el que voy a compartir con ustedes. Porque como dice un amigo, Epa. en el pasado ya no hay nada. Epa. Solo se recuerda el futuro. Pero ¿cómo Yo se lo recordás quiero el dedicar futuro? Si a todavía no mis pasó. hijos. Es una gran pregunta Dylan y la canción. Sasha. Que no sabría Es contestar. visionaria de golpe. Ahora, qué loco, ¿no? Ella estaba re bardera hoy, perdón, Shakira. No, está bien, bardeala, Shakira, ¿qué importa? Pará, y tenemos el video, hay un video de Bizarrap también, ¿no? Porque Ah, ¿sí? el Bizarrap, sí, el Bizarrap está de festival, imagínate. Qué loco lo que le pasó a ese flaco, ¿no? Un pibe que empezó en su pieza ahí mezclando toco, se volvió. En una villa nació, fue el deseo de Dios. En una villa nació, fue el deseo de Dios. Sí, sí, Bizarrap tremendo. Un pibe. Y además me mata cómo hay gente, esto me vuelve loco. La cantidad de gente que he escuchado en TikTok a tipo, gente grande, además ya está grande, hermano, tienen 40 años y músicos. A ver qué hizo Bizarrap. Tan importante para mí que son las Bizarrap Music Session, Se viste muy bien aparte de Bizarrap. que empezó en mi cuarto, en la habitación de mi casa, con una computadora. Y bueno, te quiero agradecer a vos principalmente y a todos los artistas que participaron en todas estas sesiones. Sin ellos no podría estar acá, sinceramente. Le quiero mandar un saludo y se lo quiero dedicar especialmente a los pibes del quinto escalón, de Mirá. Jalabaluza, que fueron las raíces. De ahí salimos nosotros, de ahí salió Bizarrap. Se lo quiero dedicar a ellos, a mi familia, a mis amigos, a mi equipo y a todo el público. Gracias. Está emocionado, mirá. Y sí, Gracias. chicos. Está emocionado, Por boludo. participar Nunca lo de vi. este proyecto. No, y Nunca lo vi sí. así emocionado. Es que es muy fuerte. O sea, estos pibes viven cosas muy rápido para mí también, en muy poco tiempo. Tremendo. No, te decía que escuchaba muchos que decían, no, es la decadencia de la música. Ah, sí. Bizarrap Qué porque pesados ahora la que música. son. ¿Por Ay, qué son Dios, así? qué ¿Por qué no pesutis. aceptan lo nuevo? ¿Qué quieren, boludo? Que vayan a dormir la siesta. Hay que hacer como el baiano, viejo. Oh, yeah. Yo digo, él no se animó ayer, pero él es un gran imitador del baiano. yo imito mucho al Él baiano. puede estar todo el día hablando como el baiano y es una lástima que no se Es más, haya ¿querés que la próxima acordado. noticia te la lea como el baiano? Dale. María Becerra, la cantante argentina, canta una versión sinfónica de Ojalá en los Latin Grammy. Pronto volverá al escenario junto a Pablo Alborán. Y tenemos el video. ¿Lo querés? Esperalo, ponelo. Y ponelo, yeah, yeah. Ponelo. Ponelo bien a ese video. Mirá la que A reina, ver. porque se estuvo criticando cómo había cantado en el último tiempo. ¿Qué dice? ¿Cantó mal? Venían diciendo que cantaba mal y ella dijo, así, mira. No canta Guido, dice. Pero está cantando bien. Sí, yo la amo aparte. Con la nena argentina no oído. Menos mal que no te veo la cara. Ahí está, No te viejo, veo la cara, dale. o sea, es imposible comunicarnos con ella. Dale, María, Ahí te vi dale. los ojos. Rompela, dale. Dale que es viernes, viejo, dale que me mamo. Dale, María, dale. Oh, yo. Ah, no arranca más, dale. Rompete el drop. No, pero hizo una versión más blanco. Mirá, le sale igual, acá me banca el baiano. Dale, viejo. Pero es su versión, es otra versión. Es muy abajo. Muy planchada, ¿no? Dale, hermano, haceme tum, pa, tum, pa, tum. Quiero eso. Salgo con mi gata, nos vamos para la Venga, no, sacala, te recaliente. La concha de tu madre, María Becerra. Me cago. ¿Cómo se decirle eso a ella? Pero tengo un fernuco en la mano, estoy esperando para girar Bueno, los pero pies. boludo, en los Grammys o en los Latins se usa llevar otra versión. O sea, no llevas lo mismo que cantás siempre, tenés que hacer otra versión. Che, saludo a toda la gente del stream de YouTube, a Emilia, a José, a Santa Rosa Farmacia, a Eva, Mecha. a Mechi, a Justo, a Marcela y Tuzangos. ¿Cómo está Marcela y Tuzangos? Viene Marcela siempre. se vuelve loca. Sí, a Fabricio de Ramos Mejía, a Tito Noir, a todos los que están prendidos. ¿Se acuerdan de Tito Noir? Tremendo. Acá me bancan cómo canto el baiano. Sí, yo te dije que es bueno. Para mí Lo- tendría que haber sucedido ese cruce. Lo peor- Él estaba buena onda, se iba a reír. Lo peor que pudieron hacer es decirme que me sale bien porque eso me da No, pie no, a hacerlo sin hacerlo parar. mucho. Además, María Becerra. ¿De qué se ríe la pelota, boludo? María Becerra usó un vestido de Industria Nacional, que también un video que se viralizó un montón hablando de la Industria Nacional. Como que ella en todas sus últimas apariciones está usando solo diseños de diseñadoras argentinas. ¿Ah, sí? Sí. ¡Qué bien! Ahí está, dale.
Dale, viejo, dale. Fiesta, quilombo, Fernet. Y vamos ahora a ver la otra tendencia. Igual yo ahora siento que me sale mal. Falda toalla, yeah. ¿Qué tendencia? Oh, yeah. ¿Qué tendencia en las redes? Y la última moda en algún lugar del planeta, la falda toalla. Lo que usás para salir del baño puede ser una prenda. Vale un huevo, 925 euros. ¿Con qué se puede combinar? A ver, ¿qué es esto? Balenciaga. Esta la mandé yo. Balenciaga, ¿cómo ubicás Balenciaga? Sí, una marca. Bueno, lanzó esta pollera. Es una pollera que está en 925 euros. Pero es una toalla eso. Ajá. Es una toalla de Arredo que te puedes comprar en calle 12. ¿Sabés a quién veo con eso? ¿A quién? ¿Quién la podría usar? A Meli. No, De Paul. Ah, sí, De Paul lo re podría usar. Ni hablar. Te encanta este tema. Sí, me fascina que De Paul pueda usar eso. Pero De perdón. Paul, a De Paul me lo imagino yo con esa. Pero realmente es una toalla. Es una toalla literal, o sea, debe tener, me lo imagino que está costuriado igual porque ves que atrás tiene la marca. Sí. Pero bueno, Balenciaga suele hacer estas cosas. Vos sabías que Balenciaga está todo mal con Balenciaga. Está todo mal con Tiene Balenciaga. una cosa returbia. Por los niñitos. Sí, eso está returbia mal. Y bueno, más tenemos un candidato que dice que van a beselinar nenes. Por eso, no. Y a encadenarlos. ¿Usará Balenciaga? No, igual Y no. para Veda. No, pero no estamos diciendo ni quién, ni Veda, cómo. veda. Esto es a libre asociación. Veda. Veda. No, Lo dijimos re mal. Ponete, ¿no tenés un karaoke del Baiano? ¿El Baiano? Ponete Dios. pupilas lejanas o Mis pupilas lejanas. Ponete karaoke pupilas lejanas. Vamos a hacer todo lo que a mí por vergüenza no pude hacer ayer con el Baiano. Claro, ahora la cobro yo. Y sí, bueno, te la tenés que fumar por ser compañerita. Pará, a ver. ¿Y pero cuáles pupilas? A ver. Pero a mí, ¿sabes? A mí me gusta el de Oye, pete. Ese. Tiempo al tiempo tengo que esperar. ¿Yo puedo hacerle de la toalla? Sí, por favor. Es la idea y suele condenar. Biombo de la vergüenza. Condenar. Nada. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. Oye, ¿cómo dicen todos? Ay. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Ahí está, listo. Gracias, me aplaudo a mí mismo, gracias. Muy bueno. Qué lindo es el Baiano. Yo prepararía la de Hoy desperté. Ahí esa de. Cuídame bien. Hoy desperté. Ah, ¿no es así? Hoy desperté con problemas en el lavarropas. Y por eso llegué a la cúpula tarde otra vez. ¿Cómo otra vez? Bueno, para que rimara. Ah. Voy a fumar. Sí, es cierto, lavarropas. Rip el lavarropas. A mí me gusta porque a mí me mandan todos los mensajes que me llegan a la mañana son gente que me reenvía gatitos, perritos, salchichas. ¿Y sabés que tenemos, por último? Está triste. Las efemérides. Ay, ¿qué? ¿Se murió alguien? No, hoy es el día. Ay, no, qué horror. Perdón, esta efeméride es tremenda. Porque Hoy- tenemos efemérides fuertes. Sí, hoy es el Día Está Mundial. bien, porque nos centran. El Día Mundial del Niño Prematuro. Mira. ¿Alguien fue prematuro acá? Pues siempre hay un 8 mesino. Lau. Qué malo que he ido. La 8 es prematuro. Yo soy prematuro hace 30 años. Yo Claro. sigo prematuro. Vos seguís en la incubadora. Ahora volvés a tu casa y te metés en la incubadora. Sí, total. Sí. No, es cierto que eres el bebé prematuro. Sos un boludo. O sea, es culpa de ustedes porque me están pidiendo que lo haga. No, lo están Se trabó. Medio un chajá. Tomate un mate para la garganta. Hoy es el Día de la Militancia. Ah. Sí, porque el 17 de noviembre del 72, Sí. Perón volvía a Argentina tras sus 18 ¿Te acordás? añitos El de momento exilio. del paraguas. Sí, tremendo. Tremendo. Y es el Día del Escultor. Mira, feliz día, Maru. ¿Mamá no es escultora? Sí, ceramista, escultora, pintora, hace todo mal. Sí, y también falleció un día como hoy, pero del 2014, Omar Chabán. ¿Te acordás de Omar Chabán? Ah, el dueño del boliche, ¿no? El dueño de Cromañón. Sí. Qué locura. Bueno, ahí estaban las efemérides de la jornada con todo lo que ha sucedido en redes y otras yerbas parecidas.
Me incomoda totalmente poner acá en el chat de ser pasando? Ay, me dio un poco de miedo. Perdón que no. ¿Quién es? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está No me ocurriendo? gusta. Perdón. ¡No! Ay, chicos, me da miedo. ¿Qué está pasando, por Dios? ¿Qué está pasando acá? Perdón. ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Tiró la cámara! ¡No! ¡Tensión, escándalo! Perdón. Guido va a entrar a matarte en vivo. Perdón. No, ¿qué Ay, está chicos, pasando? no Tengo me miedo. gusta. Y ¿Qué es pasa? porque tiene otra. Tengo mucho miedo. Perdón. Me da miedo. No me gusta. Perdón, las máscaras son muy de cotillón. Qué lindo, ¿qué está pasando? Por favor, acérquense, pónganse en cámara, así los vemos. Hay personajes, entró una barra brava al estudio. Me da miedo el del medio a mí. ¿Quiénes son, por favor, que vienen a hacer acá enmascarados? Perdón, ¿por qué la Sí, la ¿por qué la de gente de red tiene máscara también? Pero eso en realidad le perjudica su laburo. Bueno, no veo un carajo. boluda, si nadie Perdón, pará. Yo tengo miedo. Yo también, no entiendo qué pasa. ¿Podemos hablar con ustedes? ¿Alguno quiere poner la voz? ¿Nadie quiere hablar? A ver, perdón, ¿qué dice? ¿Qué dice? Laucha, no seas laucha, comprá yerba. Hay una protesta sindical. Hay una protesta sindical. Hay una protesta sindical en vivo. Son de ATE. Son de UPCN. De UPCN, perdón. Uy, no. Ay, no, qué miedo cuando te tocan así. Mirá. Ay, ¡No! ¡Hay niños! ¡Hay niños pidiendo que compre yerba! No lo puedo creer. Lo amo. Pero Flor tiene cara de Está seria. De sufriendo. De zorra, dice, no, ¿cómo de zorra? De sufrimiento. Laucha, no seas laucha, comprá yerba. Ay, no, Dios mío. Llegó. Ate. Ahí está contento ese. ¡No! ¡También! No, pero perdón, esto está muy mal. Perdón, quiero decir una cosa. Yo sabía que te iba a llegar en A algún mí me momento. agarraron y me encajaron el cartel. ¿Cómo en Laucha, no seas Laucha, comprá yerba? Pero esto, ¿qué es? ¿La Guardia Imperial? ¿Quiénes son estos? ¿Los Star Troopers? Parece que se pudrió. Ay, tenemos unos personajes... No, déjate de joder. Toda la radio tiene un cartel. Perdón, para la gente del FM, estamos viendo imágenes de gente que se ha solidarizado. Gente de la radio, o sea, todos trabajadores de la radio. Gente de la radio que se ha solidarizado Laurita. Tienen carteles que dicen Laucha, no seas Laucha, comprá yerba. Rata, me están diciendo en el chat. Ratón, comprate una yerba, Ratatouille. Perdón, pero ¿qué todos los trabajadores de la radio? Me Además, parece que sí, además me mata que va ascendiendo cada vez más personajes. Sí, se a mí suman. me da miedo que aparezca Marcelo. No, Meli. Pero Meli está- discoteca. Pero Meli está acá. No, ¿cómo Meli también? No puede ser esto. Unidos. Todos unidos. Vemos a Diana. ¡Diana también! ¡No lo puedo creer! Perdón, pero encima esto es un quilombo. Yo en mi otro trabajo también hay un quilombo con esto. No, la gente de limpieza, las amigas de limpieza, no. Sí, yo creo que es momento que hablen los chicos de la banda porque esto es algo que se viene arrastrando. Animal rastrero, escoria de la vida. El chofer del 273. Pero yo pensé que tenía onda con él. Y se ve que no. Nada más puedes creer que hoy llegué. ¿Volvió? ¿Se la sacó de vuelta? ¿O puedes creer que hoy a la mañana? ¿Y pediste? Lo deja la protesta. Igual todavía no terminó, ¿sí? Sí, ya está. Terminamos. Me encanta, te entraron a apretar en vivo. Soñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Muy fuerte lo que hicieron. Rata de dos patas. Claro, ahí está bien. El chat te da la idea de si no comprar una yerba buena. La buena. No. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, Pará, Mira, se mueve. contigo, se queda muy chiquito. Maldita Bueno, Lau. sanguijuela. Te hicieron un scratch en vivo. Maldita. Sí. Estoy a esto de masajearme la rata, pero yo. Recetas donde Pará, cortame la música. Solamente quiero decir una cosa. La primera es tienen razón. La segunda es. Yo vengo robando yerba a diferentes personajes. Sí. ¿Todos los días alternás o cómo haces? ¿Cómo es tu modus operandi en la radio? Me interesa. Alterno. Hoy le choría a Flor y a Rami. Bien. Ayer le choré a Leito. Leito ya le robé 14 kilos de yerba, de yerba de menta. A Guido, la de menta es de él. La de menta es de él, claro. A Guido yo le robé yerba. Le robé a todos, boludo. Y lo peor de todo es que nosotros hemos tenido problemas con la yerba en otros trabajos.
justamente por este tema. Yo me Claro, esto es un problema que viene arrastrando. me comprometo al aire, ¿A comprar? Yo el lunes, Sí. si sucede lo que no queremos que suceda, traigo un paquete gigante de kilo de playadito. Bueno, si sucede lo que todos queremos que suceda, o sea, si salen bien las cosas, el Sí. lunes en vez de traer 1 kilo, traigo 2 kilos de yerba. Se la juega en vivo. Y me la juego en vivo porque así como Marra ahorra en atunes, yo ahorro en yerba. Y voy a traer 2 kilos de yerba playadita en la Me parece muy cheta, bien. no voy a traer la falopa. Voy a traer 2 kilos de yerba. Si sale todo mal, traigo 1 kilo. Si sale todo bien, traigo 2 kilos de yerba el lunes para pedir disculpas públicamente después de todo esto. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Nunca pensé que me iban a escrachar en vivo de esta manera. Y está bien. Hay que hacerse cargo. Está bien. Tremendo. Laucha, no seas laucha. Comprá yerba. Llegó el momento de que me haga cargo. Son años de tomar yerba Y mate. yo creo que es justicia divina. Los del otro trabajo deben estar pensando, Mirá. ¿cómo no hicimos eso? Hoy choreé, sí, hoy choreé. Mirá, hoy choreaste, pero yo traje, ¿eh? No, pero pasa que yo llegué temprano y agarraste quería donde tomar un era. mate rápido y les choreé. Tienen razón, me voy a el lunes traigo. Y si no traigo, me echan. Rata inmunda, Así. animal rastrero. escoria de la Mirá, vida. acá dice Eva, 1 kilo para cada persona a la que le robaste. me querés dejar seco, hijo de puta. Todavía no cobramos. Mínimo 5 kilos. Nada, Laucha, lleva más. Rata, comprá yerba. Contalo de yerba la buena. No voy a contar esa historia No, porque, no porque cuento. me cagan a trompada. Bueno. No quiero tomar más yerba naranja. Comprá yerba. Sí, yo tampoco quiero tomar más yerba de naranja. Bueno, tremendo lo que estamos viviendo. Un scratch en vivo. ¿Estás para ir a una pausa y no? Sí, ¿no? Sí, vamos a Tomar una descansar un agüita. poco. Y yo quiero dejar esto como mensaje. Señores, no sean ratas y compren yerba. Tanda y ya venimos con más la cúpula. Te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito. Encontramos información. Compartimos. Compartimos todo en Twitter. @laUneOK. Ahora en la provincia podés sacar tu turno médico de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, ginecología, 11.000 turnos, 70 hospitales, 40 municipios. Saca tu turno desde donde estés. Ingresá a gba.gov.ar/salud provincia. Derecho a la salud. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La clave fiscal te permite realizar trámites y utilizar servicios de la AFIP y otros organismos. Obtenela o recuperala desde la app Mi AFIP. Solo necesitas tu DNI en formato tarjeta y ser mayor de edad. Recordá que es personal, privada e intransferible. Más info en afip.gov.ar/clave fiscal. AFIP, Argentina Presidencia. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221-422-3527. 422-3527. O en las redes @provincia 1270. @laUneOK. El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Ruta Provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Trenes Argentinos y Radio Provincia. La UNE. Mucho todo. Brillante cara
Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo, lo que quieras expresar. Soltalo. Agendá nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí lo que quieras. Lo que quieras. Provincia 97.1. Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, Bafilma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires. Ingresando a bafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Bafilma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Bafilma, tenés algo para ver. Acordate, bafilma.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Comenzaron las clases y está todo listo. Yo también estoy lista. Para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ministerio de Educación. Ministerio del Interior. Argentina Presidencia.
El 95% de los incendios en espacios verdes son causados por actividades humanas. Un descuido puede provocar un incendio. Hay que extremar las precauciones. Encendé el fuego solo en zonas habilitadas. No lo pierdas de vista y apaga las brasas con agua. No tires colillas de cigarrillo y si ves humo, llama al 103 de Defensa Civil. A nuestros espacios naturales los cuidamos entre todos. Campaña de concientización del Ministerio de Ambiente bonaerense. La provincia de Buenos Aires avanza con la puesta en valor de la ruta provincial número 32 en Pergamino. Seguimos avanzando derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En YPF estamos trabajando en hacer realidad una oportunidad histórica, invirtiendo en grandes proyectos de exploración y producción, industrialización y en el desarrollo de ductos para transportar la producción. Estos proyectos claves permitirán transformar la matriz productiva argentina. YPF, soberanía energética. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221-422-3527. 422-3527. O en las redes @provincia 1270. @laUneOK. Una nave para surcar la realidad. Sin prenderse fuego. Esto ya se fue de la mano, señores. Esto se fue. Mirá, esto se fue de la mano. Cristina estaba recién. Esto se fue completamente de la mano. Ya hasta. Mirá, llegó hasta Casa Rosada. Hasta Casa Rosada llegó este mensaje. Laucha, no seas laucha, comprá yerba. No pensé que tanta gente se iba a solidarizar. Yo creo que hay que sumar a más gente todavía. ¿Qué te parece si le pedimos a los cupulenses que manden su foto con el cartel Laucha, no seas laucha, comprá yerba? Sí. Caserito, o si no nos pueden mandar así y les agregamos el cartel. ¿Qué dicen cupulenses? ¿Qué dice el chat? Sí. Una foto. ¡Ay! Ay, se me rompió. Vi cómo te atacó en vivo. No, me hizo mal. Sí, mirá, comprá yerba. Es tendencia. Arriba, mirá, arriba, con 51.000 tweets. Ya es tendencia, comprá yerba. Se sigue sumando gente. La puta madre. En política, aparte. En política, sí, claro. Y porque es un tema político lo que se está viviendo acá. Al 221-508-2447 o a donde quieran. O a nuestro WhatsApp. O a nuestro WhatsApp personal. Si se quieren sumar a la convocatoria y a la causa y mandar una foto con la hoja Laucha, no seas laucha, comprá yerba. Yo creo que eso va a hacer que este mundo cambie. Sí, o bueno, puede ser audios, pero me gustaría más fotos. Creo que la campaña va por la foto. Sí, foto. Bueno, audio también nos puede mandar, pero foto sería increíble. A toda la gente que está en el chat. A Emilia, a Lauri, a Rocío, a Justo, a José, a Mercedes, a Marcela Ituzangó, a Lara. Manden una foto. A Dano. Y sí, se rompió el antifaz. Manden una foto y manden este mensaje porque yo creo que podemos hacer una cadena de oración importante. Sí, si ustedes mandan la foto, capaz que Lau va a aparecer con la yerba. Compra más. O tal vez compro más. Capaz compra 3 kilos, dice acá. Yo prometí 2 kilos, pero tal vez si recibimos más ¿Cuántos? Y me la tengo que jugar. Dale. Si recibimos más de 5 fotos. Bien, más de 5 fotos, por favor. Lau compra, ¿cuántos? 3. 4 kilos. No, 4 kilos, chicos. Vamos, manden fotos, vayan al baño y manden fotos. No, pero no tiene que ser gente de la radio, tiene que ser gente acá del chat o gente que esté escuchando gente que la no cúpula. conozcamos. Claro. ¿Escuchaste, Rama? Con más de 5 personas. Gente que no conozcamos. Llevo 4 kilos de yerba al 221-508-2447. Fotos de ustedes mirando a cámara con una hoja que diga Laucha, no seas laucha, comprá yerba. Ese cartel. Laucha, no seas laucha, comprá yerba. Ahí está. Si ustedes logran eso, más de 5, yo traigo 4 kilos a la radio y es más, traigo 4 kilos. ¿Qué más? Y al oyente que más fotos nos mande le regalo 1 kilo a él también.
Ah, ¿escucharon? Le regalo 1 kilo al cupulense que el que mande la foto más divertida. La mejor foto se lleva 1 kilo de yerba. Ahí está. La mejor foto, por favor. Vas a tener que cumplir. No lo van a pasar por comercial esto. La mejor foto que manden, le regalo 1 kilo de yerba. Yo, me gusta. Mío, yo paso por el supermercado y agarro un playadito de 1 kilo y se lo doy al cupulense ganador. Al que mande la foto más copada, ¿no? Una foto vos con cara de ojete mandando laucha, no seas laucha. No, bueno, con cara de ojete puede ser en términos de protesta igual. Bueno, pero que le metan onda. Sí, producción. Pero queremos producción. Y yo la llave de mi casa acá como si ya me puse falta de botón. Sí. Ya tenemos la hoja. Acá el ejemplo. La vamos a dejar acá. Laucha, no seas laucha, compra yerba. Esa es la consigna. Ah, puede ser, ¿no? En modo de queja. Como ahí está, cuando ponen. Ahí. Sí, ahí está. La consigna del día es esta. Bueno, señores, ¿estamos para repasar las noticias? Estamos, ¿no? ¿Tenés ganas? ¿Qué dice mi discoteca? Yo estoy, te digo. Habría que ponerlas, lo único. Sí, claro, porque no están. Y más grandes porque yo no veo nada. Ah, tenés razón, para que las ponemos grandes. ¿Sabés qué? Se me complica con los anteojos también. ¿Estás lista? Estoy lista, ¿vos? N O T I C I A S Noticias. Señoras y señores, las noticias más importantes de la jornada. En este caso, de la mano de 2 periodistas con años de experiencia. Años de experiencia. Indagarán a Fariña por su presunta participación en la corrida cambiaria. El pasado miércoles detuvieron a Leonardo Fariña y otras 4 personas en allanamientos a cuevas financieras. Por supuesto, violación a la ley de régimen penal cambiaria con operaciones de dólar blue. Los operativos... Míralo. Míralo, ahí está Fariña, todo con gorrita y se lo está llevando a Canadá. Los operativos se dispararon luego de que los investigadores... A Canadá, ¿entendés? A detectaran la cárcel. Que desde las oficinas ubicadas en la avenida Juramento se estaban empujando una corrida cambiaria. Uy. Organismos de derechos humanos realizaron un pañuelazo en defensa de la democracia. El encuentro se realizó bajo la consigna ahora más que nunca, nunca más. Se repartieron pañuelos blancos intervenidos con consignas en defensa de los derechos humanos y del proceso de memoria, verdad y justicia. Sucedió ayer por la tarde en 4 puntos de la ciudad de Buenos Aires: Plaza Meserere, Congreso de Tucumán, la Estación Constitución y Plaza de Mayo. Ahí estamos viendo la foto, mirá. Son 30.000 el pañuelo que se alza en las manos de esa señora. ¿Y cuánta razón tiene? Excombatientes de La Plata y Ensenada hicieron una foto y un siluetazo convocando a elegir con memoria. Con una foto colectiva, los excombatientes de la Guerra de Malvinas de La Plata hicieron un siluetazo humano de las islas. Los ex soldados llamaron a elegir con memoria. Che, mirá qué linda. A ver, mostrame la foto de vuelta. Tras la foto en el monumento que recuerda y homenajea a los caídos en la guerra. Movilizaron hasta la esquina de 19 y 50, donde cortaron la calle y corearon. Y ya lo ve, y ya lo ve. El que nos salta es un inglés. Qué buena foto esa, boludo. ¿Cómo lo hicieron? El empleo joven registró la suba más alta de los últimos 5 años. El empleo registrado en la población joven de entre 18 y 24 años alcanzó en julio los casi 900.000 puestos de trabajo formal, lo que representa un acumulado de 33 meses de crecimiento. Entre los sectores con más desarrollo, la industria registró un aumento del 43,5%, seguido por el comercio en el sector privado con un 22% y el alojamiento y la gastronomía con el 12%. Ahí está, mirá. Y por último... ¡Uy, no! Clausuraron la Bombonera. Luego del partido Argentina-Uruguay. ¿Me estás jodiendo? ¿Vos sabías? Sí, yo sabía, sí. El gobierno de la... ¿sabes quién fue? Mufasa. Sí. El gobierno de la ciudad alegó que la capacidad del estadio fue superada por exceso de público. La dirigencia de Boca emitió un comunicado en el cual negó la acusación. Y enfatizaron que la medida pondría de manifiesto animosidad contra la institución. Mirá. Ahí está el comunicado, mirá. Che, qué bárbaro esto, no sabía. Tremendo. No me gusta. ¿No te gusta a vos? No me gusta. O sea, bueno, que compruebe lo que tengo que comprobar y en caso que haya que clausurarlo, lo clausuren, obviamente, pero
Me parece que hay animosidad. Che, no sabés el mate que me ¿Rico? acabo de preparar, pero tremendo. Bueno, ¿te puedo compartir que eres budín de banana? No, porque estoy fitness. Ah, bueno. Estoy intentando. Señores, hasta aquí. Las noticias. Bueno, ahí estaba. La noticia. Me mata que simplemente era un cambio. Ahí estaban las noticias. Laucha, no seas laucha. Comprá yerba. Ya están mandando Meli Discoteca al 221-508-2447 de la fotito con el cartel. ¿Qué dice Meli? ¿Llega algo? ¿No llega nada? Acá, mirá, me olvidé. Recordemos que si ponen 5, Laucha compra 4 kilos de yerba. Y le regala 1 kilo a un cupulense. Y le regala uno a la mejor foto de los cupulenses. Sí. Me olvidé de leer la noticia como el baiano. Bueno, ahora ármense otra y la tiramos. Sí. La verdad que yo digo, ¿no? El arte de tomarse unos buenos mates siempre que lo tenés ahí al lado. Perdón. El arte de tomarse unos buenos mates. Mirá. Ay, llegó la primera. Ahí llegó la Laucha primera. Rata. Laucha Rata. Perdón, esa foto me da miedo esa foto. Perdón. ¿Qué sé? Laucha Rata, pero ¿qué está comiendo? Que me preocupa mucho qué está comiendo. Es una foto de ahora de la mañana. ¿Qué está almorzando? No entiendo qué hay allá atrás, un lemon pie. ¿Se le puede hacer zoom a eso que está abajo comiendo? A ver. Laucha Rata, eso está bien. La cara de ella me preocupa, pero más que nada lo que hay abajo. ¿Qué hay abajo? A ver. A ver. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Parecen ¿Ensalada de fruta? Cucaracha parecen. Huevo y pasas de uva, ya sé lo que está haciendo. Está haciendo empanadas. Empanadas. Son tapas de empanadas. ¿Son las empanaditas de hoy? Mirá vos. ¿Cómo se llama? Que me olvido el nombre. Lita, querida, te quiero, Lita. Es muy parecida a vos, Lita. Sí. De zona Ojal. Sí, es mira. igual. Mira. Qué fenomenalita. Un abrazo grande, Lita. Bueno, tenemos una, muy bien. A ver. Muy bien. Mirá la primera foto que nos llega. Que dice Laucha, no seas laucha. Muy bien. Comprá yerba. ¿Quién es este personaje? Me cae bien. Sí. Un abrazo grande a esta gente. Mira, ya tenemos la primera. Quedan 4. Dos. Lita y la chica esta. Nah, Lita no cuenta. ¿Cómo que Lita no cuenta? Chicos, mandó Laucha, estaba escrito con... Sos re malo. Vos pediste creatividad, estuvo haciendo pulso para escribir Laucha Rata. Tenés razón, lo contamos. Lo contamos porque están las empanadas. Solo por eso. Sí, porque le tengo unas ganas. Estoy rebaja. Mirá qué lindas esas empanadas, tremendas. Más, ¿hay otra? No, mentira, eso es mentira. ¿Con perros? Nah, eso ¿Qué buenazo. dice? No tengo cartelito acá en el bosque, ponen en el comentario. No vale ese. Sí, mira todos esos perritos, vale. ¡Ay! ¿Cómo no va a valer? Mirá, estos pelotudos. 221-508-2447. Vale. Lau, un oyente que No, está hablando mientras trabaja, no vale. está paseando. Bueno, a ver, le decimos al compañero que de mínima escriba con el pencil Laucha Rata y vale. No vale eso, pero perdón. Pero sí, es la protesta. Pero yo estoy poniendo en juego mi salario para comprar 5 kilos de yerba. No quiero que... Vamos a hacerlo bien, mirá. Soso, al final tenés muchas reglas. Mostrame la foto... Yo acompaño al chico que mandó las fotos paseando perritos. Para mí vale por 1000 aparte. ¿Está de vuelta la foto esa del perrito? Sí. A ver. Discutámoslo, votemos. Mostrame la foto del perrito de vuelta. Es buenísima esa foto. ¿Qué, el muchacho pasea perros? Qué lindo. Es un trabajo... sí, parece que sí, ¿no? No sé quién es. ¿Tomaste? Sí, perdón. Es un trabajo muy noble. No, ¿qué El paseador de perros es un trabajo sumamente noble. Me encanta. Y debe ser un lindo trabajo. Porque además, si sos paseador de perros... Y ese es un Fox Terrier aparte, gigante, el que está agarrando, el que tiene el collar celeste. Qué lindo los perritos, boludo. Cómo me gustan los perros. Ay. Qué animal que me gusta, me encanta el perro. Y la gente que pasea perros debe ser buena. Y sí. Es buena gente. Bueno, gracias por el mensaje. ¿Cómo se llama? No cuenta igual, pero... ¿Sabemos cómo se llama? Sí, para mí sí, porque en la bajada puso no tengo lapicera porque estoy paseando los perros, no tengo cartelito. Y que pase por un kiosco y compre un Faber-Castell. ¿Qué le pedía? Jeremías se llama. Aparte que es un oyente fiel que no conocemos y vos ya lo... Para mí tiene que valer porque no sabe... ¿Vos lo conocés? No sé quién es. Y bueno, tendría que valer por ser un cupulense no conocido. Bueno, que valga.
Ya vamos 3. Es re fácil, ya le estoy haciendo contar todo. Yo soy buena fiscal. Sí, vos sos muy buena. Presidenta de mesa tendría ¿Vos fuiste que ser. presidenta de mesa o fiscal alguna vez? Presidenta de mesa no, fiscal sí, fiscal general también. ¿Ah, sí? Tipo, toda la escuela. No. ¿En qué elecciones de dónde, de cuándo? ¿En qué elecciones? En casi todas. Estas son las primeras que no fiscalizo, sí, porque ya lo quiero vivir desde otro lugar, me gusta tener los resultados. Mirá, Laucha, no seas Laucha, comprá yerba y un perrito. No, hacelo por él. Ay, mirá la cara de ese perrito. No. Igual tiene una cara de ese perrito que si le acercás la mano te saca la muñeca. No, se agarra el paquete de yerba. Perdón. ¡Ay, es Casquito! Lo acabo de reconocer. Tiene una pinta, hijo de puta, ese perro. Ese es el que cuidé yo. ¿Te acordás que cuidé un perrito? ¿Es malo o no? No, es muy excitado nomás, pero no es para nada malo, Casquito. ¿No tiene pinta que le acercás la mano y te saca de 2 falanges? No, es así de chiquito aparte. ¿Ah, sí? Sí, es chiquitísimo. Son los peores. Tiene pinta de mordelón. Laucha, no seas Laucha, comprá yerba. Impreso. Este hijo de puta, quiere el kilo de yerba. No le robé plata al Estado. ¿Qué haces? ¿De dónde estás imprimiendo? ¿De dónde estás imprimiendo? Ay, cómo son los estatales, ¿Qué? No me gusta eso que A mí hiciste. sí. ¿Te pensás que no te conocemos vos? Aparte el impreso de arriba ya dice Vibes Standards. Muy bueno. No, esto es insólito. Laucha, no seas Laucha, comprá yerba. Bueno, tenemos el cuarto. Bueno, vamos 4. ¿Querés subir? Quiero subir un poquito. ¿A qué subís? Pero es la última vez que te dejo subir. Bueno, quiero subir a... Ojo, no seas cagón. Quiero subir a 8. Bueno. Son 3 más. Cerramos en 8. No vale que vuelvas a hacer esto. No vale. 8. Listo. Tremendo. Bueno, ahí está, Laucha. No seas Laucha y comprá yerba. Escucharon gente 8. Nos faltan 3. 3 nada más. Yo creo que... 221-508-2447. A ver, ¿tenemos un audio? A ver, porque nos está llegando movimiento de la gente. A ver qué nos dicen. Laucha, hoy no comes empanada. No, Lita, no. Laucha, hoy no comes empanadas. Esto puede quedar como audio. Y puede ser tum. Sí, Laucha. Hoy no comes empanadas. No, pará. Habría que mezclarlo, pero le vi futuro. Necesito que esto quede como frase Que la tiran. del programa, que la tiren cuando quieran. Como, y dale la cúpula. Hace mucho que no tiran esa. Ahí está, a ver. Y si lo tiramos encima, ¿cómo queda? Laucha. ¿Ves? Laucha. Hoy no comes empanadas. Y ahí tiene que explotar. Es excelente. Lo tenemos. Laucha, hoy no comes empanadas. Veo que lo dijo aparte. Sí, lo dijo con ritmo. Mica, está. Dale. Ay, hay ruidos de gente que está cocinando. Gente laburando. Mirá, la ratita. Baila la rata. Ay, no. Laucha. No comes empanadas. Laucha. Voy a filmar la ratita, perdón. No comes empanadas. Laucha. Dale. Laucha. Es excelente. Hoy no comes empanadas. Dale, Lita, dale. Laucha. No, por Dios, necesito más, no tengo nada en la heladera, así que Lita, necesito comer tus empanadas sí o sí. Por favor, porque estoy Es muy bueno. Estoy completamente en la B. Bueno. Recuerden, nos faltan 3 fotitos al 221-508-2447. ¡Tenemos otro! ¡No, mirá! Y los perros te agarraron tener vivo a vos. Ese es Cacho. ¡Ay, qué lindo que Cacho es el perro más lindo. Ay, es gigante. Cachito. Quiero que sepan que es un galgo gordo. Ay, no, amo los galgos además. Es gordo y es grandote y es un tierno de mierda. Pero perdón, ¿qué tipo de cruzada tienen los perros conmigo? O sea, ¿por qué los perros ahora me bardean? Se ve que interpelaste a un colectivo. Pero nunca quise interpelar al colectivo de los canes. Pero ¿sabes por qué? Porque ellos saben que vos los amás. Entonces te están interpelando como diciendo, dale. Claro. Es un consejo de vida, no es un ataque. Sí, pero es con amor. Me resulta muy raro que siempre aparezca un animal. Bueno, vamos a... ¡Otro perrito! No. ¡Uy! Laucha, no sea Laucha, pero perdón, ¿por qué todos perros? Me encanta. Vale por 1000. Pero eso es un perro de Pinterest. ¿Cuántos vamos? 7. Es un perro de Canva, boludo. Es un perro hermoso. Es re hegemónico ese perro. No, ¡Qué lindo perrito! Pará, no, quiero acariciar ese perro. ¿Podemos un día hacer un día de perros y que traigan animales? Ahí está, los cupulenses, el viernes que viene
El viernes que viene hacemos días de perro. Pará, ¿te acordás cuando...? Los cuculenses que quieren traer los perros pueden venir. Rama le dice, pará, hermana, para un cacho que... Sí, ay, dale, un salchichita. ¿No querés tener un mini salchichita acá jugando? ¿Se acuerdan cuando estaba...? ¿Un salchichita tenés? No. No Claro, me mientas. Tienes razón, Ramiro. Los perros no toman mate. No entiendo a qué viene todo ¿Lo traes? esto. Sí. Me dice que me regala un salchicha. Bueno, ahí está. Es mi sueño. Es tu sueño. ¿Vos sabías que... ¿Se acuerdan cuando estaban re de moda la feria de cachogos que se hacía en la rural? ¿Te acuerdas de cachogos? Más años. No se hace más cachogos. No, pero ahora hacen encuentros de salchichas a veces en Plaza Moreno y vos vas y está lleno de perritos salchichas. ¿Es el perro del momento, el perro salchicha, gordo bachicha? Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Sí, están re de moda los salchichas, boludo. No sé por qué es como el nuevo perro del momento. Como antes eran los... Y los bulldogs franceses. Los bulldogs franceses, los San Bernardo. ¿Los San Bernardos también fueron? Y en los 90 los San Bernardo. Me encantaban los San Bernardos. O sea, abrazaría un San Bernardo. ¿Vos te acordás que cuando nacimos nosotros, tipo, Sí. bueno, vamos a ver si en el 95, no, 96. 94. 94. ¿Te acordás que en esa época, en esa década, estaban re de moda los dálmatas? Sí. Toda la gente quería tener un dálmata. Después los Golden vinieron. Después vinieron los Golden sí. y después los labradores. Los labradores. Rami, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Quiero hacer un anuncio. Hacela Para tranquilo. que estás un poco mal de plano. Tenés que correrte, mirá, pará. Un poco más para allá. Y bajarte la silla. Me fascina que en el programa ocurran cosas, tipo, aparezca gente. Me siento como un talla baja. Ahí. Ahí estás, mira. No, muy chiquito. No, estás bien. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Bárbaro. Decime, Rami. Odio los perros salchichas. ¿Por qué? Son la peor raza del universo. Ay, no. Quiero denunciarlo públicamente. A vos, perro salchicha. Se llama Hugo, mi perro. No, Ay, no, es lindo. Es marrón, es gordo. O sea, no lo eché de mi casa. No lo eché literalmente de mi casa. Estás muy enojado con Sí, estoy Hugo. muy enojado con Hugo, muy. qué? Tengo una rivalidad, primero que es macho alfa, marca territorio, está enamorado de mi pareja y compito con ella. No, pasa mucho. Sí, sí. Pero para. Y me da todo. ¿Es Gil? ¿Es Gil? ¿Es perro Gil? O sea, es de. Es guapo. ¿Te hace eso? Tira tarascones. Ah, no. Tira tarascones. No, Por eso te digo, no está bien. Es histérico, neurótico, tira tarascones, ladra mucho y te mea todo lo que está dando vuelta. Y lo hace a propósito. Tiene algo personal conmigo. Él me mira y espera que yo me duerma. Él tiene la particularidad de esperar. Cuando todo el mundo está dormido profundamente, se baja de la cama y me mea la pata. Tuve que tirar un sofá. Se leyó el arte, ¿La pata de qué? el arte de la ¿Sofá? guerra, se Sofá. leyó. No tengo sofá en mi casa porque lo meo todo. Escúchame, pará. Pará, Vamos lo bajo a con las ¿tenés 12:30 de patio? la noche. Yo vivo en el piso 10. Ah, eso. Pero pará. Lo bajo a las 12:30 de la noche. Vos vas a pasar por donde en mi barrio, 12:30 de la noche y vas a ver un gil de goma. Yo, con un perro salchicha, o sea, un oso con un perro salchicha. Ah, ¿Hugo es un perro salchicha? Sí. ¿Qué pensabas que era? Pensé que era un perro. Por eso empezó denunciando. No, por eso vengo a denunciar Pero los perros. pará, Y odio todos los encuentros de los perros salchicha. Entraría a patear a todos los salchichas. ¿Tenés un perro Todos. salchicha gordo bachicha? Oh, Sí. No, y Se pará, llama Hugo Hugo. es marrón. Es claramente marrón, fuego, liso. Sí, me lo imagino. y Y, lo ahorra. gordito. Sí. porque- ¿Cómo sube escaleras? No, encima no sube escalera. Y Quiero no, decir. si no le da las patas, qué malo que es. No tengo ascensor. Pero no hay ningún escaloncito en la casa como para No, disfrutar, porque es vivo una en un experiencia muy departamento. linda ver cómo se mueven. Pero para, Rami, el perro salchicha te da besitos, te lame, tiene algún momento de cariño. Tiene momentos de cariño, sobre todo con los niños. Por eso no lo eché. Y bueno, es como un vínculo hermanal entre ellos. Pero es una guerra entre él y yo. Entramos y nos miramos feo. Claro. Y estamos todo el día marcándonos territorio. Nah, vos yo no meo vos porque elegiste soy un humano. enemigo. Podrías echarte un Si meo. no, tendría que mear el sofá también para marcar flaco. Y estás es a mi un lugar. paso para mí. Estoy a un paso. Por ejemplo, ¿Para me hace voy cuánto que existe Hugo en tu vida? 4 años. Ah, ya Yo soy no bastante. perdí la votación en mi casa, la perdí. Claro. O sea, dijeron, queremos un perro, yo dije Listo. no, y 3 dijeron que sí, y perdí. Sí, ya está. Lo único que pude negociar es que sea una raza pequeña. Democracia. No recomiendo perros salchichas. ¿Por qué, Yo. boludo? Y si hay alguien que está escuchando que sepa de perro salchicha, que ya me diga, el perro salchicha tiene estas cosas bondadosas y vale la pena. Y bueno, no, ¿sabés lo que le voy a que mandar tiene? un audio en vivo. ¿Son lindos? Son Lau, lindos. pará. Te cagan con eso. Acá el oso diverso estaba bardeando a los perros salchichas Sí. mucho. pero doy y fe. yo sé que vos Tengo ahí pruebas. mandaste una fotito El hermosa viernes con lo traigo. Mica. ¿Le das consejos a Rama? Porque él dice que son perros Lo malos. que me dijeron que lo castre. Porque estaba como muy intenso. Le trajimos el viernes pasado lo llevé a tener relaciones. No. ¿Cómo lo llevaste? ¿Lo llevaste de puta al perro? Sí. No, bueno, pará. Pongo más respeto a la perra. A Pancha. Ah. Lo llevé a tener un encuentro. No comes empanadas. No comes empanadas. Fuimos Vos con seguís sumando. Fuimos con Vero y lo pusimos Pero en el ¿cómo asiento que lo- atrás del auto y le cortamos las uñas, todo, lo acicalamos y lo llevamos a un encuentro ¿Lo con perro. perfumaron?
se la pasó ladrándole. Es un idiota. Ay, ¿no llegó? No pudo. llegaron, no hubo conexión. ¿Pero por qué querías que culé? Para que baje un poco el borbotón, baje un poco la intensidad, la testosterona. ¿Pero está castrado? No. Y bueno, boludo. No puedo. ¿Por qué no podés? Me cuesta. Ay, esa es una boludez de Subí la valor. música, subí la música. A mí me chupa huevos, son animales. O sea, si vos decís que el perro está excitado y te mea sienten todo. para cuando lo acariciás y no sienten cuando Pero lo quiero castrar. corazón, es como cuando te sacan una amígdala, o sea, lo van al pirulo, lo van a los huevos dormir. no son lo mismo que una amígdala. Pero esas son complejidades que tienen los varones. No, o sea, es vos me mentira estás eso. diciendo que te está No. meando y la estás Banco, pasando Rami. mal, que Hugo te está haciendo la vida imposible. No me mezcles las cosas, te pido No, por no, favor. esto es discusión en vivo. Yo lo banco a Rami. Sí, No, vamos a chicos, ¿de qué discutir en hablan? vivo. Mi perro, Yo lo castré. Mi viejo hace lo mismo con el perro. Pero no Hay es que una sacarle los cuestión- no huevos. es una Después cuestión tiene ni cáncer de patriarcal, huevo. ni de machirulo, ni nada. Es una Sí. cuestión de que estoy invadiendo al perro en su. Si vino con huevo, ¿por qué se lo voy a sacar? Pero si a las perras se las castra siempre. A las pibas, ¿qué carajos? A las perras nadie duda y se las Pero castra. se las castra porque cuando están Sí. abandonadas, las agarran otros perros. No Y puedes bueno, y cuando controlar. tenés un perro que no te para de mear el sillón, que está Y bueno, reexcitado, que no lo pará, podés pará. domar, Tenía que tener una Yo te técnica. que tiene que coger y se pone a gritar, lo castrás y que vive una vida más tranquila, más sana. Después se engordan, se ponen Sí, bueno. neuróticos. Ah, claro, la salud mental del perro no importa. Y la sexual Me sí. parece que también no está viviendo el perro. ¿Qué le hago? ¿Le saco el si cerebro? ladra ¿Se y pone mea en mal? un sillón, no me gusta. Yo tiene Barto, no. mucha salud mental. Yo mandé a castrar. Yo tuve. Sí, tranquila. Tuve un perro. Tarado. ¿Por qué? Encima me insulta. ¿Te das cuenta? Yo le digo lo mismo. Tengo un se colectivo acá en la puerta. No y se insulten. Respetar el tiempo del otro y si no, apretar el botón de que tenés que retrucar como en el ¿Dónde debate está mi presidencial. Acá. Boing. El perro, yo tuve un perro hace Sí. unos años que se llamaba Cucurucho. Ay, Me encanta el no. nombre. Te banco. Era un perro marrón ¿Cómo clarito, era? color cucurucho. ¿Y tenía pelo largo o pelo corto? No, pelo corto. Lo tuvimos que llevar a castrar porque justamente estaba ¿Calzado? completamente excitado y Sí, no paraba nunca de pasado. moverse, estaba pasado de rosca, parecía que estaba tomando frula todo el día. Era un perro frulero. Me gusta esta música para describir a Cucurucho. Cucurucho era un perro cocainómano, o sea, no paraba de moverse un día. Me acuerdo un día que le tiré a 200 kilómetros por hora una croc que hizo se la pegué acá en la nuca, lo agarré ¿Le pegaste al perro? a una distancia de una cuadra. A una distancia de una cuadra. ¿Qué? Sos selectiva. Tiró un ¿Viste? croc así. Fue volando. ¿Qué le pegaste? Y le pegó en la nuca a Cucurucho. No, pues no podía pararlo. Era una croc de goma, no le hace nada al perro. Pero es selectiva. Yo que no lo quiero No, castrar, lo estoy soy un mirando tarado, mal. Bueno, me dijo. pará, y vos pará. le tiraste una No, croc no, y no no. sos nada. Lo mandé a castrar. Son todos. Lo mandé a Qué castrar porque no lo difícil, podía trabajar parar. con varones, qué difícil. Lo mandé a castrar porque no lo podía parar. Ahí ¿Y mandé bajó? una fotito que me llegó. Cuando yo vi la cara de ese perro salido del quirófano, que yo lo tuve que llevar alzado completamente muerto, sin Pero, huevos. Después del croc. No, no, Ah, el ¿lo croc fue otro bloqueaste? día, el croc fue otro día. Cuando me lo tuve que llevar a mi casa en alzas, ¿Lloraste? completamente destruido, sin huevos, ahí me di cuenta de que había tomado la peor decisión de mi vida. No hay que quitarle los huevos al perro porque los huevos No, del perro chicos, es desinformación es lo que como están si fueran haciendo. tus testículos. No tenemos Ahí que todos sacarle los dicen no. testículos. Podemos traer un veterinario porque están desinformando. ¿Puedes parar de pedir cosas? Porque la producción. Mirá, mirá. Pediste perro, pediste. Ese, Rami, ese perro tiene o No no me tiene gustan los testículos. perros peludos. ¿Tiene Bueno. o no tiene testículos ese perro? Y no sé si es perro. Es un perro diverso. Es un perro diverso. Para Por las mí- dudas respetemos su No sé que el pañuelo. autopercepción. Ese pañuelo que no tiene huevo. Ay, Eso así quedó el perro después de sacarle los huevos, ¿eh? Se pone un pañuelo todo. Pero bueno, está bien. Ese perro no tiene huevos, ya te digo. Ya te lo digo. Voy a decir algo y me voy porque ya hay un montón A de ver. cosas. No entiendo por qué te mandan perros. Los perros no toman mate. Tal cual, no tiene sentido. Y no sos escaroso y narizota. O sea, Tal cual, tal cual. Tenemos Mirá, otra. Mirá. Laucha, no seas ratea, aguante la cúpula. Muy bien. Lau, ya estamos en 8. No, estamos en Sí, ya 5. está. Estamos en 5. Nah. pará. Quiero decir Ahí algo. llegó. Me mandaron un mensaje privado de los amigos de Dante. Sí. No seas picarón ¿Con qué? porque estás prometiendo kilos de yerba y hay un rumor. Llegó un rumor. ¿Sí qué? De que ahí tenés acopiada una yerba. Esa no. ¿Cuál? Seas ¿Cómo picarón, sabe? Ya le conté. Ah, esa yerba no. de mierda no. esa la No. Morimos todos en vivo. En vivo. ¿Sabés? Los hizo tomar un mes. Sí, eso. ya Va, lo sé. yo no la tomé directamente. Yo tomé uno y estuve igual. internado en el San Juan de Dios un mes. Yo me comprometí a que era playadito. Playadito o nada. ¿Podemos ir, Bueno. ¿Te podemos acompañar hasta el super? Sí, por favor. En vivo. Pará, metamos una música, metamos una tanda y vamos ahora que ya se Sigan viene. mandando los cartelitos 221-508-2447 para que ahí llega otro. Mirá, Palermo, Riquelme y Messi. Mirá el ojo que te está haciendo Riquelme. La cara de Messi completamente Laucha. tristón. Laucha, Señores, se viene la columna de videojuegos de Rodri. hoy Viene Roca Alviño también. empanadas. Hoy no como empanadas. Laucha,
Laucha, Dios mío. hoy, Laucha, hoy no comes empanadas. ¿Dónde ya venimos? ¿Cómo generan un bloque?